Bien, estamos de regreso acá en 24 AM. Nos hacíamos la pregunta recién respecto a cuáles son los síntomas en el caso de la demencia senil, teniendo en cuenta nuestra población cada vez más adulta, ¿no? Hay varias recomendaciones, varias información, antecedentes que nos va a entregar hasta ahora Pamela Araya con un interesante entrevistado. Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Pame. Hola, muy buenos días. Ustedes ya lo hablaban, lo adelantaban, porque muchos a veces hasta por estrés pierden la memoria, pero hay diferentes tipos de estos problemas y es por eso que vamos a conversar con Abel Olivares, quien es neurocirujano y experto en sistema nervioso. Está aquí a un ladito al costado, por supuesto, para poder conversar sobre este tema. Él, por si acaso, también los está escuchando, así que para que puedan interactuar. Pero yo voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo está, doctor? Bueno, la verdad ya nos saludamos fuera de cámara, obviamente. Sí, Y ya, partamos con lo básico. Sí, se me olvidó el nombre de una persona que no veía hace años. Sí, tenía un cumpleaños y a última hora fue como, oh, se me olvidó. ¿Me tengo que preocupar? No, en absoluto. Es decir, la memoria es tan amplia y es tan verdaderamente interesante y valga la redundancia, la memoria es inteligente, se va digamos, tomando de diversos neurotransmisores del cerebro, así que por lo tanto, pero también la memoria se cansa. Motivo por el cual al cansarse, digamos, justamente una persona que está estresada, una persona que no durmió bien, una persona que abusó un poquito del alcohol esa noche, etcétera. Hay montones de cosas que perfectamente lo pueden dar a esa persona una preocupación permanente. Puede hacer que tenga fugas de memoria, que no tienen nada que ver con los problemas de demencia. El problema de demencia es realmente un asunto a nivel internacional. En estos momentos, por ejemplo, se supone que hay 50 millones aproximadamente en el mundo de personas que sufren de demencia y en el año 2030 van a haber 70 millones. Es decir, es un problema mundial no solamente de sanidad mental, sino que también económico, pues la más frecuente es la demencia de Alzheimer. Esa es la más frecuente, que fue descubierta por el mismo señor que lleva el nombre, Alois Alzheimer, en 1907, y de ahí empezó una serie de estudios que se diferencia, ojo, de la demencia vascular, que le sigue, digamos, en frecuencia, la demencia vascular, que es la que antiguamente llamábamos nosotros la arteriosclerótica. Hay una diferencia fundamental entre ambas. Primero, que la demencia de Alzheimer es una demencia neurodegenerativa, es decir, poco a poco se va degenerando la célula cerebral. Por eso le da a gente más joven también. Y empieza justamente aproximadamente, podría decirse, casi a los 50 años, ¿no? Aunque muchas veces, de acuerdo a los estudios, se ha visto que hay gente que tiene las alteraciones, que son depósitos amiloides, una proteína tau en la célula neuronal, en gente joven y sin embargo no presenta síntomas, por lo cual quiere decir que es mucho más difícil la investigación y mucho más difícil llegar a los diagnósticos precisos. La otra es la de las personas mayores. Claro, esa, y la otra es la demencia vascular. Es una demencia vascular que tiene que ver mucho con las arterias, por eso que se llama arteriosclerótica, donde las arterias se van poniendo, digamos, con uso, se van poniendo no elásticos, sino que muchas veces se van cerrando, ¿ya? Así que, por lo tanto, esa demencia es una demencia, podríamos decir, adquirida por malas costumbres, sobre todo alimentación, cigarrillo, exceso de alcohol, etcétera, etcétera. Esa es la demencia vascular. Doctor, lo invito a escuchar a Gustavo Huerta en el estudio porque tiene una pregunta para usted y yo te decía también que él tiene el retorno, así que puedes conversar perfectamente. Muy bien. Saludarlo como siempre y le quería preguntar respecto a los síntomas. Aquí hay que poner atención cuando podemos sospechar. Muchas veces una persona mayor nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Se me está olvidando todo. O repito las cosas y uno dice, ¿sabes qué? Yo tengo 20, 30 años menos y me pasa lo mismo. Claro. Pero quizás hay una edad donde hay que sospechar de algunas situaciones, de algunos comportamientos, para que usted también nos pueda entregar ese dato, doctor. Sí, efectivamente, digamos, la primera persona, digamos, que se da cuenta que tienen problemas de memoria, primero
hay que tener la edad y generalmente tiene que ser mayor de 55 años, 60 años, empiezan los primeros, ¿Ya? pero la gente se empieza a dar cuenta que se está olvidando cosas más allá de lo razonable, por decirlo así, y son los terceros. ¿Quiénes son los terceros? La familia. Prácticamente esta es una enfermedad que en cierto modo la familia le empieza a diagnosticar antes que el médico, ¿ya? Porque la familia se da cuenta de lo que tú dices, Gustavo, muy bien. Olvido frecuente, repiten las cosas, se ponen latero, hay cierto grado de depresión y sobre todo, digamos, los síntomas cardinales de una demencia son la amnesia, es el problema del pensamiento, la memoria, la elaboración de pensamiento, la organización, el juicio, todo eso tiene que ver. Entonces se dan cuenta que la persona de pronto no puede manejar bien el dinero, de pronto la persona se olvida de cosas muy, muy, muy básicas y realmente, claro, ahí hay que sospecharla y hay que ir donde el facultativo, que generalmente es neurólogo, Doctor. una persona que sepa de esto, para que la pueda diferenciar de otras enfermedades. Aparte de eso, nosotros decimos que de Alzheimer hay las 4A, que es la amnesia, que es la pérdida de memoria, problema de la apraxia, que se olvidan cómo sencillamente ponerse los objetos, es decir, no saben manejar los objetos. Tú le pasas un chaleco a una persona y no sabe cómo ponerlo, la manga para un lado va, para otro lado no sabe. Después viene la agnosia es lo más terrible, que es la que se olvida, es decir, se olvida de los rostros. De allí que muchas veces Alzheimer ya en un periodo ya largo, es decir, de mucho tiempo, hay que quitarle los espejos en la casa porque se desconocen y entonces empiezan otros problemas. Y el último problema es la afasia, que es trastorno en el lenguaje. Junto con esto van una serie de síntomas psicológicos y conductuales que se han agregado. Así que, por lo tanto, todas esas cosas tienen que darse, así que no es tan fácil decir, no, se me olvidó tal cosa, yo tengo Alzheimer o tengo demencia vascular. No, no es así. ¿Y cuál es la importancia de diagnosticarlo lo antes posible? Porque entendemos que esto no tiene una solución, es un proceso degenerativo que va viviendo al final nuestro cerebro. ¿Hay forma de ralentizarlo, de aminorarlo? ¿Por qué un diagnóstico oportuno es relevante? Sí, Carla, tú tienes mucha razón. Efectivamente, el Alzheimer, desgraciadamente, no tiene cura. No, es una enfermedad neurodegenerativa, tales como es la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, son enfermedades neurodegenerativas, pero sí se puede sencillamente detener los procesos. Y en el detener los procesos está el diagnóstico con biomarcadores, el diagnóstico de resonancia nuclear magnética, el de resonancia con el examen de PET, que es la emisión de positrones, SPECT. Es decir, hay una serie de tecnología que podemos hacer para que nuestro paciente lo podamos realmente manejar de mejor manera, con una serie de medicamentos que indudablemente van a detener este avance. Y efectivamente, pero fíjate que lo más importante es, y aquí viene el asunto, es el asunto familiar. Los que sufren verdaderamente el impacto del Alzheimer es el núcleo familiar. ¿Quién cuida al papá? ¿Quién cuida al abuelo, a la abuela, etcétera? Porque realmente hay como un sentido de que siempre se le carga la mano a una persona, a una hermana, a un hermano, y eso no es así. El Alzheimer, aquí en Chile aproximadamente, se supone que debe haber un poco más de 200.000 personas con Alzheimer, y esas 200.000, multiplícala por el 4, que son el ambiente familiar, vamos a tener 1 millón de personas que están sufriendo los estragos del Alzheimer. Eso te podría decir. Doctor, chicos, le voy a hacer yo también una pregunta, porque era lo que estábamos conversando respecto de esto. Hemos hablado del Alzheimer, también de la otra demencia que afecta más a adultos mayores, pero usted decía que también hay muchas otras enfermedades que pueden generar que la persona pierda la memoria. Claro que sí, pues hay enfermedades orgánicas, por ejemplo, los traumatismos encefalocranianos, los TEC. Los TEC de pronto te pueden llevar a un hematoma subdural crónico. ¿Qué significa subdural crónico? Es una colección de sangre que en un momento dado, como quien dice, se apaciguó y quedó en el cerebro y sencillamente a la persona
lo hace tener una serie de dificultades, lo que estamos diciendo, pérdidas de memoria, no se comporta bien, depresión, etcétera. Y bueno, basta un escáner para darse cuenta que tiene un hematoma subdural antiguo, crónico, decimos, es una operación de neurocirugía y punto. También hay otras enfermedades que es la hidrocefalia normotensiva. ¿Qué es lo que significa hidrocefalia? Hidrocefalia es agua en el cerebro, que es el aumento del líquido cefalorraquídeo, pero antiguamente, digamos, estábamos acostumbrados a ver niñitos con unas tremendas cabezas. Decía, esa cabeza es de un hidrocefálico. Hasta el carabinero de la esquina le podía decir, señora, llévelo al doctor. Y sencillamente, pero el adulto también tiene hidrocefalia, con el agravante que no se puede, digamos, aumentar el perímetro craneal, no aumenta el cráneo. En los niñitos chicos, como no tienen todavía la sutura metópica, la sutura coronal, aumenta la cabeza y bueno, pero sin embargo en el adulto eso no pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Se empieza a reducir el cerebro en base a este aumento de presión. Por lo tanto, esa hidrocefalia también es solucionable quirúrgicamente. Y así hay una serie de otras enfermedades en las cuales perfectamente la tecnología de los últimos exámenes, un simple escáner nos puede diferenciar muchas enfermedades que podemos hacer. Y todas esas enfermedades traen problemas de memoria, traen problemas de comportamiento, traen problemas de pérdida de la agilidad mental, etcétera. Sí, y lo otro, medicamentos también, doctor. A veces se dan medicamentos para el estrés que terminan teniendo este efecto secundario. Sí, también digamos en relación, Pamela, a lo que tú me estás hablando, el uso indiscriminado de medicamentos también te lleva a problemas de tipo de daño de la corteza cerebral. Así que, por lo tanto, aquellas personas que usan mucho los ansiolíticos, todos los derivados en pan, todo lo que derivan en pan, digamos, sencillamente hay que tener mucho cuidado y no es que la señora Juanita le dio el medicamento y estamos bien. Así que eso tiene que ver por un facultativo y sobre todo lo que yo digo, el médico general tiene que saber de estos problemas de demencia, Alzheimer o vascular. Bien. Muchas gracias, doctora Beth Olivares, por conversar con nosotros esta mañana. Muy bien, saludos a todos. Seco el doctor. Buenos días. Ahí entonces respondidas todas las inquietudes, Carla Zunino, Gustavo Huerta. Bien, excelente. Pame. Muchas gracias. Excelente el doctor. Con la explicación nos dejó muy claros. Que tengan un buen día ambos. Abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias.